6 de la tarde con 40 minutos. Amiga televidente, tenemos más información en TN 23 de lo que está ocurriendo en Filgua y la invitación que hemos realizado en el 2025. El presidente de la República, el doctor Bernardo Arévalo, está participando en la presentación de un libro justamente de la diplomacia en crisis. Escucharemos la disertación del mandatario, ya que tiene un mensaje para la población en cuanto al lanzamiento de este libro. Escuchemos. Muy buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Muy buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en la Filgua, en otra Filgua más este año, nuevamente en una reunión alrededor de los libros, que es decir, alrededor de la vida, y en una oportunidad muy especial. Esta vez no estoy comentando un libro de algún amigo o alguna otra discusión intelectual, sino que me toca estar como parte de una historia que el embajador Fiallo ha dejado perfectamente plasmada en las hojas de su libro. Nos preguntábamos ahorita por qué quien diseñó el guión de este acto lo ponía a entregarme a mí un libro. Normalmente el libro se le entrega al autor, pero creo que lo que está sucediendo, y lo ha dicho de alguna manera el embajador Fiallo, es que este libro es un libro del pueblo de Guatemala, y lo recibo en nombre del pueblo de Guatemala. Así que creo que lo más interesante de este tipo de encuentros generalmente sucede cuando hay preguntas y respuestas, así que voy a avanzar 3 puntos para después de dejar el espacio un poco más libre para la conversación. Espero no tardarme demasiado en esos puntos, pero esa es una promesa que generalmente ya no hago porque después me tengo que arrepentir. Y quiero empezar por lo primero. Gracias, embajador Fiallo. Gracias en nombre del gobierno de la República de Guatemala, gracias en nombre del pueblo digno de Guatemala y gracias en nombre de las democracias de América Latina y del mundo. La batalla por la democracia que llevamos a cabo en el año 2023 tuvo lugar en 2 grandes escenarios. Uno, las plazas, las calles y los espacios físicos y virtuales de Guatemala. Y el otro, el escenario internacional, en donde la Organización de Estados Americanos se convirtió en pista central de este ejercicio. Y en este segundo escenario, el nombre de Josué Fiallo ha quedado grabado como uno de los más valientes, y aquí hubo la palabra con toda intención paladines, con los que la democracia guatemalteca contó a su lado en esos momentos. El nombre de la República Dominicana y el nombre de José Fiallo, su representante en ese momento ante la OEA, surgieron desde el inicio como los de aliados en la lucha del pueblo de Guatemala por el derecho a expresarse y por el derecho a elegir libremente a sus mandatarios en elecciones libremente realizadas. Pero más allá de la claridad del posicionamiento político de la República Dominicana sobre este tema en el Pleno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, fue la contundencia y la vehemencia de las palabras con que José Fiallo intervenía sesión tras sesión, lo que hizo memorables sus intervenciones ante el Consejo. Una vehemencia que iba más allá de la eficacia diplomática en la articulación de la posición de su gobierno, evidenciando su involucramiento personal, intelectual y emocional al mismo tiempo con la causa de la democracia en Guatemala, que, como él nos lo reitera a lo largo del libro, es la causa de la democracia en el hemisferio.
Sus intervenciones agudas intelectualmente e incluso poéticas, emocionalmente, capturaron como pocos la naturaleza de la acción colectiva de la sociedad guatemalteca, que a partir de la movilización valiente de las autoridades ancestrales alcanzó una transversalidad que abarcó sectores y territorios para convertirse en la expresión de un pueblo digno que, unido y determinado, se niega a ser estafado otra vez más por las élites político-criminales que capturaron y operaban desde la institucionalidad del Estado. Las intervenciones del embajador Fiallo muy rápidamente trascendieron las murallas de la sala de sesiones del Consejo Permanente para multiplicarse en las redes sociales miles y miles de veces, llevando su discurso a millones de guatemaltecos y guatemaltecas que veían su lucha de esperanza y dignidad reflejada en sus palabras en momentos tan críticos, y a millones de latinoamericanos que a través de su pasión y su vehemencia entendían que nuestro país se estaba jugando su futuro. Y por eso el primer punto de estas palabras es para agradecer al amigo de Guatemala, al paladín de su lucha en el año 2023 en el escenario internacional, su generosidad, su valentía, su arrojo y su determinación en acompañarnos a nosotros, al pueblo de Guatemala, en este esfuerzo. Gracias, Josué. Gracias, amigo. El segundo punto que quiero dejar con ustedes tiene un pequeño preámbulo y es expresar el deseo personal de que pudiera haber estado en esta sala con nosotros nuestro amigo Francisco Villagrán, el embajador Francisco Villagrán. Muy poca gente lo sabe, pero como presidente electo, Guatemala ya tenía embajador en Washington. Francisco Villagrán, diplomático de carrera que había sido embajador de distintos gobiernos ante Washington, ante Naciones Unidas, ante la OEA, era parte del esfuerzo y operaba como un embajador con la discreción con la que se hace cuando no se tiene un título oficial, pero en la eficacia de quien estaba presente, entendía y recomendaba cómo movernos. Le hubiera gustado mucho a Paco acompañarnos hoy en esta sesión. Porque este segundo punto que quiero dejar con ustedes es una invitación a que toda persona que quiera entender el alcance que tuvo el escenario internacional y particularmente el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en el esfuerzo para evitar que los intentos por revertir el resultado electoral del 25 de agosto y del 20 de agosto tuvieran éxito, lea este libro. El embajador Fiallo recoge de manera detallada y analítica las sesiones que el Consejo Permanente dedicó a discernir la crisis democrática de Guatemala, una crisis que el gobierno de Guatemala de aquel momento se negaba a aceptar, a pesar de las evidencias que una y otra vez le recordaban la mayoría de las delegaciones y que constan en los informes que fueron presentados por la misión de observación electoral y las misiones subsiguientes enviadas por el Consejo a nuestro país. Siempre diplomático, José Fiallo va detallando de manera sutil y clara el proceso de evolución, de cambio de las posiciones manifestadas por los representantes desde el comienzo de las discusiones hasta el momento en que se teje un amplio consenso alrededor de la medida en que las acciones del aparato de poder constituían un intento de subvertir el orden electoral y constituían en consecuencia un ataque contra la democracia, dando lugar a los llamados de atención de las numerosas declaraciones emitidas por el Consejo Permanente.
el papel de cada una de las misiones, el papel protagónico y contundente que jugó el secretario general Luis Almagro, son descritos con detalle. Y regreso otra vez a utilizar la palabra con sutileza, con una delicadeza que sin embargo no deja lugar a dudas, va detallando los tonos y los argumentos de una discusión y refleja con maestría, por ejemplo, los inútiles intentos que hacía el canciller de la época por tapar el sol con un dedo, acudiendo a una retórica diplomática que ya en ese momento era trasnochada. Para los estudiosos de la diplomacia, este es un texto invaluable que aporta detalles sobre la dinámica de las sesiones del Consejo Permanente de la Organización que no figuran usualmente en textos académicos. Desde la medida como las personalidades y los estilos aportan o menoscaban a la fuerza de las argumentaciones, o cómo la ficción diplomática de la igualdad entre las naciones opera en el contexto de una realpolitik basada en consideraciones de poder internacional de otra índole. Ver qué era lo que sucedía para que no tomáramos posesión. Y que es una batalla que llevó a cabo el pueblo de Guatemala, los pueblos de Guatemala, en los espacios físicos públicos y virtuales de nuestro país. Y nos hace un recordatorio a nosotros, pero en general, sobre la naturaleza de la defensa democrática, y califica que la defensa, aquí cito, la defensa democrática es una tarea compartida que requiere el compromiso sostenido de ciudadanos, organizaciones sociales, autoridades nacionales y organismos multilaterales, actuando en una convergencia virtuosa que maximice las capacidades de cada actor. Es decir, si la democracia va a existir, va a ser porque cada uno de nuestros pueblos va a luchar por ella, pero va a colaborar con los pueblos que están luchando por ella en otras partes de la geografía del mundo. Luego pasa a analizar las limitantes que tiene la Carta Democrática y que debilitan todavía su efectividad, como por ejemplo las limitaciones en la circunscripción de la democracia al elemento político electoral, a pesar de que ya contamos con una descripción, un reconocimiento de la naturaleza multidimensional de la democracia, o la ambigüedad de la noción de alteración del orden democrático, cuya indefinición lo deja abierto a las presiones y juegos del momento. Y sugiere que lo que ha sucedido en la organización a raíz del caso de Guatemala es el momento adecuado para retomar esta discusión y empezar a reflexionar nuevamente sobre qué queremos decir en América Latina cuando hablamos de democracia. Y en este sentido identifica una agenda sustantiva alrededor de 4 ejes para permitir que la Carta Democrática y la arquitectura del sistema interamericano sean efectivos ante los autoritarismos del siglo XXI, que no son iguales a los del siglo XX. En primer lugar, una mejor definición conceptual de democracia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una democracia? En segundo lugar, a resolver las tensiones que existen entre un instrumento que nos habla de la responsabilidad colectiva de defender la democracia como bien a preservar entre las naciones del hemisferio, con el principio de no intervención, que es un principio fundamental en el sistema internacional. En tercero, el desarrollo de mecanismos colectivos de aplicación gradual que permitan ir generando una acción acumulativa para evitar tener que actuar exclusivamente cuando se declara una crisis y solo con la medida de suspensión. Y finalmente, precisamente, para no tener que llegar a la crisis, tener la capacidad de que la organización trabaje preventivamente a partir de la identificación de otros motivos.
Su reflexión, que ya empieza a tomar la forma de propuestas, avanza con ideas concretas para un fortalecimiento democrático en nuestros países y a nivel hemisférico, para vincular un llamado a la acción hemisférica, con la que concluye el libro y que es en realidad una agenda de trabajo para ese proceso de reflexión colectiva que nos permita como hemisferio ir fortaleciendo nuestra claridad conceptual y nuestros mecanismos operativos. De manera que este es el último capítulo del libro, que yo espero que aquí lo lea mucho diplomático, mucho internacionalista, mucho académico que está intentando entender en este momento tan complicado del mundo, en el que tenemos un repliegue democrático, un resurgimiento de autoritarismos, una relegitimación de los principios de fuerza para la gobernación. Este ha sido el discurso del presidente de la República, el doctor Bernardo Arévalo, en Filguan 2025, en donde se ha lanzado el libro Diplomacia de Crisis, Guatemala, la OEA y la Esperanza Democrática en 2023, del autor Josué Fialo. Ya escuchábamos parte de la trayectoria que ha comentado el doctor Bernardo Arévalo en relación a la escritura de este libro.